Bueno, ahora sí, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. Cada una de las tres partes de la misa tiene un canto, que es una letanía. Un canto que corresponde a toda la asamblea, no solamente a uno de los ministros. En el rito de entrada, la asamblea entona la letanía de la misericordia. Señor, ten piedad. Y la letanía es una cosa que se repite, es una oración que se repite. Señor, ten piedad, y lo decimos 3 veces. En el ofertorio, o ahí en el límite entre las lecturas y el ofertorio, después de la homilía, la asamblea entona la letanía del amor. La iglesia, llena de amor a Dios y al prójimo, reza y pide por las necesidades de todos los hermanos. Y a cada una de estas oraciones, la asamblea responde, teóricamente, cantando: te rogamos, óyenos. Y por último, en el rito de comunión, la asamblea entona la letanía del Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Las 3 letanías son un reconocimiento del amor y de la misericordia de Dios, un grito en la necesidad para que tenga piedad de nosotros. Pero al mismo tiempo, cada una de estas letanías se va haciendo más profunda y se llena de un sentido más eterno. Me voy a referir a la parábola del Hijo Pródigo, que en sus 3 partes mantiene una semejanza y un paralelo con las 3 letanías que acabo de mencionar. En la primera letanía pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores. Aunque en el baño del bautismo fuimos hechos santos, en el camino de la vida nos hemos dejado abatir por el pecado. Y como en la parábola del Hijo Pródigo, los pensamientos de nuestro corazón despiertan la memoria. Como el Hijo Pródigo, decimos: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me estoy muriendo de hambre? La parábola dice: entrando en sí mismo. Primero entra en sí mismo y se da cuenta en qué estado se encontraba, qué había perdido, a quién había ofendido y en manos de quién había caído. Reconoce su estado miserable. Entrando en sí mismo, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre? Y luego de haber entrado en sí mismo, de haber llegado a lo más profundo de su corazón, donde se despertó su memoria, sale de sí y vuelve al Padre. Porque esa miseria que acaba de reconocer pide misericordia. Me levantaré, dice el Hijo Pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré. Aquí está la letanía, el testimonio insistente de nuestra pobreza y de su bondad. Un autor del siglo XIV llamado Nicolás Cavasillas, comentando precisamente las letanías de la misericordia, escribió: quien implora al Señor es uno que le da gracias y lo confiesa. ¿Qué implora? La misericordia. Esta es la imploración de quien, no teniendo posibilidad de defender su propia causa o de justificar su propia conducta, se dirige a aquel que hace justicia con esta última palabra, confiando en la clemencia del juez
y no en su propio derecho. Es imploración de uno que da testimonio de la benignidad de quien hace justicia y da testimonio también de la pobreza de quien implora. Esta es la confesión. La otra es acción de gracias. Es la memoria la que hace presente esas experiencias de amor que nos ha permitido vivir el Señor. La memoria. Y sigue escribiendo Cabasillas: implorar la misericordia de Dios es pedir su reino. Cristo lo ha prometido a quien lo busca antes que todas las otras cosas. Pero ¿cómo sabemos que la misericordia de Dios significa su reino? Porque Cristo, hablando del premio de los misericordiosos, dice que obtendrán misericordia. Y más adelante dice a los de su derecha, es decir, a los misericordiosos: vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Porque a ese entrar en sí mismo le sigue un movimiento hacia afuera. El perdón del Padre, esa experiencia de amor y de misericordia, al mismo tiempo despierta mi vocación de hermano, despierta la posibilidad de perdonar como yo he sido perdonado. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, conservan una larga serie de este canto letánico, de esta letanía que desgraciadamente la liturgia no ha recogido. Nos dice Lucas: durante el viaje a Jerusalén se le acercaron 10 leprosos y le dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Uno de ellos, viéndose curado, volvió alabando a Dios en alta voz y se postró dándole gracias. Y en griego, que es el idioma del Evangelio, dando gracias se dice eucaristón, que es la Eucaristía. Y Mateo dice: cuando llegaron donde estaba la gente, se le acercó un hombre que arrodillándose le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque está enfermo. Y más adelante, mientras salían de Jericó, 2 ciegos, escuchando que pasaba Jesús, se pusieron a gritar: ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo de David. Y por último, quisiera recordar el pasaje de la cananea. Jesús se dirigió a la región de Tiro y Sidón. Una cananea se puso a gritar: ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Porque no se agota la misericordia del Hijo del Hombre, ni está reservada solo a una parte del rebaño. Por la letanía del Señor misericordioso, la cananea, en su sentimiento materno, se convierte en ícono femenino de la misericordia de Dios. Su palabra se confía definitivamente a la clemencia de aquel que hace justicia, sin invocar a los propios derechos. Yo no tengo derecho de ser perdonado, pero imploro misericordia. Señor, ten piedad de mí por tu bondad, no porque yo tenga derecho. Es la palabra de quien descubre en la mesa del Señor el pan de los hijos que alimenta a todos. El pan de los hijos que alimenta a todos. ¿Se acuerdan? Cuando lo que le responde Jesús a la cananea: no es bueno dar el pan a los perros, a los cachorritos. El pan es para los hijos. Y la cananea le responde: los cachorros comen lo que cae de la mesa. Por
Por eso Jesús le dice: por las palabras que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y este ícono femenino de la misericordia de Dios aparece precisamente pocos versículos antes de la multiplicación de los panes, evidentemente en un contexto eucarístico, como en la misa. Señor, ten piedad de nosotros, no por mi derecho, sino por tu bondad. En la segunda letanía, la Iglesia que camina en la historia le presenta al Señor sus necesidades, le pide que tenga piedad y le dé su gracia, porque necesitamos esa gracia para que nuestra vida se vea libre de todas esas necesidades y para que nuestros corazones se fortalezcan y aceptemos, en último término, su voluntad. En la parábola del hijo pródigo leemos: estando el hijo todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Dios se anticipa con su misericordia. Conmovido salió corriendo, lo abrazó, lo cubrió de besos. Nuevamente, la memoria recupera esas experiencias del cuidado amoroso de Dios. Dios que nos envuelve en su providencia, en su cuidado de Padre. Un escritor ruso del siglo XIX, que por ahí han sentido nombrar, Nikolai Gogol, que era literato, pero también era teólogo, escribió un comentario a la liturgia. Y hablando de las letanías de la misericordia, dice: la Iglesia establece que se ofrezca por todos una oración universal. El alto valor de esta oración y su imperiosa necesidad no pueden percibirse con sutiles razonamientos, sino que solo los santos llegan al conocimiento del misterio. Ellos ven y comprenden cómo entre todos los que viven en Dios no hay separación, que la corruptibilidad de nuestro cuerpo es efímera y no impide las relaciones, y todo lo que tiene a Cristo por cabeza es eterno por su eternidad. El alto valor de esta oración de los unos por los otros. Escúchanos, Señor. Y se está refiriendo a la caridad de los fieles, que es una participación en la caridad de Dios, absolutamente necesaria, dice Gogol. Por eso la invocamos, necesitamos. Escúchanos, Señor. Se refiere al ejercicio de la caridad, que es el ejercicio de la caridad de Dios. La caridad de los unos con los otros es el ejercicio de la caridad de Dios, porque Dios nos manda a nosotros, que somos como sus manos. No se la pasa mandando ángeles para cubrir las necesidades de sus hijos. Manda a unos a atender las necesidades de los otros. La caridad de los unos con los otros es el ejercicio de la caridad de Dios. Esa experiencia del cuidado amoroso del Padre despierta en nosotros otro aspecto de nuestra vocación de hermanos, la posibilidad de cuidar nosotros mismos de los otros. Y debe ser una letanía, pues una oración no repetida insistentemente no podría expresar de manera adecuada la oración en la que participa todo el universo, toda la historia de la salvación. Por eso es oración universal, de todos los hombres, de todos los tiempos.
Es oración universal que toca a la vez al Padre de la Misericordia, a quien es remedio de todos nuestros males. Es oración universal que funde orgánicamente lo universal y lo particular de Cristo, que sufre y goza por tantas personas como el mismo Cristo, que es el universal singular de todo el cosmos en todos los tiempos. Es la experiencia de lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, porque la comunión de los santos puede sentirse protegida ante nuestra debilidad, porque se basa en el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a pedir, el que nos enseña a pedir lo que nos conviene. Cuando el Concilio Vaticano II restablece la oración universal que antes se había quitado, hace referencia a la carta de Pablo a Timoteo, la primera, y dice San Pablo: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Y después nos da una justificación. ¿Por qué dice esto? Porque esto es una cosa bella y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El alto valor, que decía Gogol, y esa imperiosa necesidad de la oración de los fieles, está en primer lugar en su belleza y agrado ante Dios Salvador. Recuerdo lo de Pablo, porque esto es una cosa bella y agradable a Dios el Salvador. Y además estamos sostenidos por el Espíritu Santo. Y esto no significa poco para nosotros que sabemos, porque lo dice San Pablo, que no sabemos rezar como conviene, no sabemos pedir lo que más nos conviene. Esta oración universal, sostenida por el Espíritu Santo, significa que nuestros pedidos se identifican con los deseos de Dios, porque es el Espíritu el que conoce las profundidades de Dios, es el Espíritu el que habla a la esposa, la Iglesia, acerca del esposo de Cristo. Es el Espíritu el que conoce las profundidades de Dios y habla a la esposa acerca del esposo. La tercera letanía, las letanías del Cordero. Sigamos con la última parte de la parábola del hijo pródigo. El padre dijo a sus siervos: traigan aprisa el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y una sandalia en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos. Y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Mientras que en las dos primeras letanías, la asamblea está de pie y canta: Señor, ten piedad, te rogamos, óyenos. Ahora se añade un elemento. También la asamblea canta de pie, pero se añade un elemento. El sacerdote sobre el altar realiza un gesto importantísimo: parte el pan. Mientras se canta el Cordero de Dios, el sacerdote parte el pan. Y es un gesto tan importante que los primeros cristianos a la misa la llamaban la fracción del pan. Los cristianos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles,
a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. En este momento central en que se realiza la fracción del pan, un poquito antes de la comunión, le cantamos al Cordero pidiéndole que tenga piedad de nosotros, que nos dé la paz. En la primera letanía le pedíamos que tuviera piedad de nosotros porque somos pecadores. En la segunda le presentábamos nuestras necesidades y le pedíamos que tuviera piedad de nosotros y nos diera su gracia. Pero en la tercera, en esta última, la más profunda, en este momento centralísimo de la misa, le pedimos que tenga piedad. Le pedimos que se entregue Él mismo. Nosotros que estamos caminando en la historia, que luchamos, que tratamos de cumplir su voluntad, que no sabemos bien qué cosa pedir, esto sí lo sabemos seguro. Señor, ven Señor Jesús. Un autor del siglo XII que se llamaba Sicardo de Cremona escribió: esperando con alegría por la misericordia del Cordero, comulgar del cuerpo de aquel que es nuestra paz, cantamos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz, para que nos dé la conversión y la remisión de los pecados y establezca la paz. Él es el Cristo, llamado Cordero por su inocencia. Por eso le pedimos que Él, que es el Rey de la paz, nos dé la paz. Él es el Cordero Pascual, destinado desde el principio del mundo a ser inmolado. Esto es lo que pedimos. Es lo mismo que decimos o que leemos en la última página de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, al final de todo: ven Señor Jesús. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que se nos entregue. Antes le pedíamos el regalo de la misericordia, ahora le pedimos que se regale Él mismo. Y en este momento el sacerdote fracciona el pan para que reconozcamos aquí al Señor, a la manera como lo reconocieron los discípulos de Emaús. La fracción del pan nos recuerda la cena de Emaús, cuando los discípulos reconocieron al Señor, precisamente cuando partía el pan. Ven Señor Jesús. Y lo decimos porque queremos verlo, como lo vieron los discípulos de Emaús. Lo que ha sido ofrecido sobre el altar se fracciona en pedazos, porque el pan de los ángeles ha sido despedazado sobre la cruz. Y para que nutriéndonos de Él se vuelva a reunir lo que fue dividido por nuestros pecados. El pan se fracciona porque Cristo fue despedazado en la cruz. Pero cuando lo comulgamos, Él hace de nosotros un solo cuerpo. Ven Señor Jesús, Cordero sacrificado y alimentado con tu cuerpo, para que la comunión de tu cuerpo forme un solo cuerpo, que es la Iglesia. Dice San Germán de Constantinopla en el siglo VII, se fracciona al indiviso y al indivisible. Dios, que no se puede dividir, se lo fracciona, y en cada uno de los fragmentos se reconoce a la totalidad, porque murió y sin embargo no fue tocado por la corrupción.
Se ha puesto un poco de agua en el vino para comulgar del cáliz como del costado mismo del Dios viviente, porque el costado es puerta de la fe y es puerta al conocimiento de la Trinidad. Así lo presenta Juan, confirmando con estos 3 testimonios su enseñanza acerca de la fe y del conocimiento de la salvación. Y dice San Juan, 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. La importancia de esta letanía, junto con la fracción del pan, se extiende a lo que viene después. El sacerdote presenta a la comunidad el pan y el vino consagrados, los santos dones. A esa comunidad que espera comulgar del cuerpo y la sangre del Señor, que espera que se cumpla lo que acaba de pedir. Ven, Señor. Y al mostrar los dones, el sacerdote se une a San Juan Bautista, el único profeta que vio al Señor cara a cara y lo señaló. Y le dijo a sus discípulos: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El sacerdote repite estas palabras con Juan. Se une a Juan, que dijo: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha llegado a su plenitud. Los 2 Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, nos llevan al Apocalipsis. Y eso está muy bien. Es exacto, porque la procesión que hacemos después para comulgar, para recibir el cuerpo de ese Cordero despedazado en la cruz para quitar los pecados del mundo, esa procesión es un caminar en la historia hacia el fin de la historia, un caminar escatológico hacia ese misterio, a ese mismo Cordero que nos prometió que volvería al final de los tiempos y cuyo regreso nos anuncia el Apocalipsis. Y los cantos del Apocalipsis al Cordero inmolado resuenan en este canto que acompaña la fracción del pan, pero también resuenan en la exclamación del sacerdote: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena de bodas del Cordero. Y en la aclamación de la asamblea, en este momento de la presentación de la Eucaristía. Y dice el Apocalipsis: oí el ruido de una muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Y luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Es el ángel el que le dice a San Juan: escribe, felices los invitados al banquete de bodas del Cordero. Las bodas del Cordero nos recuerdan aquella parábola de los invitados a la fiesta de bodas. Nos lo cuenta Lucas,
Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden recompensar, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Habiendo oído esto, sigue diciendo Lucas, habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Y Jesús le respondió: un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo para que llamara a los invitados: vengan, que ya está todo preparado. Pero todos empezaron a excusarse. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de casa le dijo al siervo: anda a las plazas, anda a las calles y haz entrar aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. En este texto no es el ángel, es uno de los comensales que estaban con Jesús quien dice: feliz quien comerá el pan en el reino de Dios. Evidentemente hay una referencia a la Eucaristía. Y Jesús retoma el discurso enseñando quiénes son los que van a comer este pan en el reino de Dios: los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Es celebración de bodas, celebración esponsal, no tanto porque los invitados participarán de la cena de bodas del Cordero, sino más bien porque participan esponsalmente, matrimonialmente. Los que son su esposa se revisten y llevan el vestido de lino puro. Este vestido de novia es, en primer lugar, la vestidura blanca del bautismo, que no debemos manchar. Pero es también el vestido de las buenas obras, los tres aspectos de nuestra vocación de hermanos que hemos mencionado al principio. Vocación a la misericordia, porque fuimos hechos objeto de misericordia de Dios. Dios fue misericordioso con nosotros para que nosotros fuéramos misericordiosos con nuestros hermanos. Vocación a la caridad, porque fuimos objeto de la caridad de Dios. Vocación a ser constructores de paz, como vamos a ver dentro de poco. Y esta imagen del vestido de lino, del vestido de nuestro bautismo y de nuestras buenas obras, se encuentra en paralelo con el aceite de aquella parábola de las 10 vírgenes que esperaban la venida del novio. Ven, Señor Jesús, decimos. Entonces dice Mateo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, todas se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Ven, Señor Jesús, dice la asamblea. Ya está aquí el Señor, salgan a su encuentro, con las lámparas encendidas, con el vestido blanco. Estas vírgenes que nos representan a nosotros, con la imagen del aceite, nos hablan de la preparación personal para el banquete de bodas.
en el cual no somos espectadores, sino que somos esposa. No solo lo vemos como en Emaús, sino que lo tocamos, lo gustamos, lo oímos hablarnos amorosamente en nuestro interior y expandir su perfume de bondad en todo nuestro cuerpo. El lugar de las bodas, como dijimos la semana pasada, es el ónfalos, el ombligo, este lugar aquí. Es el lugar eminentemente matrimonial, esponsal. Y por eso acá se realizan los matrimonios. En este lugar recibimos la Eucaristía, como nos enseña San Pablo. Este es Cristo Cordero, que es esposo de nuestras almas, ha sellado su matrimonio entregando a su esposa, la Iglesia. Nosotros nos ha entregado un anillo. Dice una antigua oración de bendición de los anillos en la ceremonia del matrimonio. El Señor Jesucristo, esposo de justicia y verdad, Él, de novio con la Iglesia de todos los pueblos, con su sangre le ha dado la dote, y con los clavos que lo han crucificado le ha hecho un anillo. Cuántos misterios se encierran en el esplendor del anillo. Con su justicia se revistieron los santos, por su verdad brillan los justos. Es el anillo que liberó a Tamar de la muerte. Es el anillo que estaba en el dedo de José cuando iba sobre el carro. Es el anillo que exaltó a Daniel en la victoria. Es el anillo que el Padre entregó al Hijo pródigo cuando hubo regresado a casa después de despilfarrar los bienes de su padre. Y entonces para él el Padre hizo sacrificar el ternero engordado. Es el anillo que une la esposa al esposo. Que sea para ellos como es el anillo místico que conduce a las bodas a la hija de su pueblo, que ha recibido el don del cuerpo y de la sangre para la remisión de los pecados. Sea bendito el anillo para la alegría de los hijos de la Santa Iglesia. Cristo, Cordero y Esposo, en el momento más elevado de su vida entre nosotros, nos ha entregado un anillo matrimonial. Lo recordamos en cada misa. Esta es la sangre del Cordero que ha sido sacrificado por nuestros pecados, la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes y por todos los hombres. No en vano, al anillo matrimonial lo llamamos alianza. Este anillo entregado por el Cordero Esposo es la misa misma. Un anillo con 3 perlas y 2 diamantes. 3 perlas, cada una de las partes de la misa, y 2 diamantes, que son su palabra y su cuerpo. Él mismo, palabra de Dios, hecha carne, que se entrega. El amor de Dios no es solo como el amor de una madre en el ícono de la cananea. Un amor siempre dispuesto a comprender, siempre dispuesto a perdonar. Es también como el amor de un padre que me hace responsable. En este anillo, en este vestido y en estas sandalias que el Padre me entrega como al Hijo pródigo, me hace digno. Y esto como respuesta a lo que decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él me hace digno. Él me hace responsable. Es un tercer aspecto de nuestra vocación de hermanos. Esa dignidad restituida me ofrece la posibilidad de dar paz y me hace responsable de la paz.
Así tiene sentido lo que dice San Juan en el Apocalipsis: vi una palabra. Así se renueva sacramentalmente aquel verbo característico de las apariciones del Señor resucitado, porque la expresión se apareció, Jesús se apareció, que tenemos en nuestras traducciones castellanas, en griego, efanerose, significa más bien se hizo visible, como en Emaús, y acá en la misa se hace visible en la fracción del pan. Alianza, una nueva alianza matrimonial que se cumplirá plenamente en la gloria cuando Dios sea todo en todos. Cuando pasemos de habitar en la luz creada por aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando pasemos de la luz creada a la luz increada, esa luz inaccesible en la que vive Dios, y la luz que es luz que no tiene ocaso, será el final, pero ya ahora participamos gracias al sacramento. Empezamos la semana pasada hablando de la luz, terminamos hablando de la luz creada a esa luz inaccesible en la que Dios vive y en la que nosotros confiamos, en la que al final de nuestros días nos permitirá vivir cuando Él sea verdaderamente todo en todos. Muchas gracias por su paciencia.